continuaremos con el tema de vectores. En este caso sería el producto vectorial o también denominado producto cruz, que en mi criterio sería una de las operaciones más complejas que se puede dar en vectores. Iniciemos. Decimos que es un producto de vectores porque el resultado es un vector. Entonces tenemos nuestro vector A y nuestro vector B componentes I, J y K, que habíamos dicho anteriormente que I significa en el eje X, J significa en el eje Y y K significa en el eje Z. Entonces A, B, C, D, E y F van a ser números cualesquiera. Iniciemos. Para poder operar el vector A, producto cruz, B, lo tenemos que colocar de forma matricial, es decir, de fila y columna. Colocamos en primer punto el vector A, luego colocamos el vector B, como lo muestra la tabla. Y se dan cuenta, cada uno corresponde a su componente I, J y K. Entonces, ¿cómo saber el valor de cada uno de ellos? Iniciemos con el resultado de la componente I. Para saber qué valor vamos a utilizar en I, J y K para multiplicar cada vector, luego de colocarlo en la forma matricial, tenemos que colocarlo de forma matricial pero reducida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del componente I, tapamos la fila donde está la componente I y ya solo nos quedaría la componente J y K. Esos valores los trasladamos para la componente I y sería menos, ahora tocaría la componente en J. Para la componente J tenemos que tapar la línea donde se encuentra la componente J. Nos quedaría entonces la línea de la componente IK. Luego, más, para saber la componente en K, tapamos la fila donde se encuentra la componente en K y nos quedaría solo entonces la fila de la componente I y la componente en J. Veamos en la última línea. Y finalizamos colocando de forma general de cómo tenemos que operar cada componente de nuestros vectores. Como ya anteriormente colocamos nuestra matriz general en matriz reducida, ahora veamos cómo se opera para cada componente. Multiplicamos cada componente de nuestra matriz reducida de forma diagonal para obtener dichos valores. Veamos en la componente I, multiplicamos el componente B por F menos el componente D por C, y ese sería nuestro resultado en I. Menos, ahora para la componente en J sería A por F menos D por C, y este sería nuestro resultado en la componente J. Y por último, para saber cuál sería nuestro resultado en la componente K, sería multiplicamos en diagonal A por E menos D por B, y la resta de esas dos multiplicaciones sería nuestro resultado en la componente K.